Ya Davidcito, miremos. Esta es la guía número 8, ¿cierto? Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos, ¿cierto? Esto las instrucciones tú las lees, no es necesario que yo las lea. Vamos a leer el texto para que lo entendamos completamente, ¿ya? Dice, esto es de la reacción católica, ¿ya? Es de la contrarreforma, ¿ya? Primero nos contextualizamos, ya pasa, aparte de la reforma, ahora es la contrarreforma, ¿ya? Dice, la contrarreforma, también denominada reforma católica, es el nombre dado al movimiento creado en el seno, o sea, en lo más profundo de la Iglesia Católica, en respuesta a la reforma protestante, ¿cierto?, iniciada por Martín Lutero a partir del año 1517. En 1543, la Iglesia Católica Romana convocó al Concilio de Trento. Y acuérdate que el Concilio de Trento, lo vamos a destacar, era este concilio, ¿cierto? Esta reunión de toda la jerarquía de la Iglesia Católica, del Papa con los cardenales, ¿cierto? Todas las autoridades más importantes de la Iglesia Católica. Y se hizo en Trento. Trento es una ciudad italiana, ¿ya? Dice. En 1543, ¿cierto? La Iglesia Católica Romana convocó, ¿cierto?, el Concilio de Trento, estableciendo, entre otras cosas, la renaudación, o sea, de nuevo, que comienza de nuevo el Tribunal del Santo Oficio, y esta era la Santa Inquisición, ¿ya? Que no de santa no tenía nada, pues la Inquisición era terrible. La creación del Index Librorum Prohibitorum, ¿ya? Que es una serie de leyes, ¿no?, que es una lista de libros prohibidos, ¿cierto?, por la Iglesia, e incentivar a la catequización de la gente del Nuevo Mundo. Esto, la catequización de la gente del Nuevo Mundo significa la cristianización de los indígenas, ¿ya? De la gente que del Nuevo Mundo, Davidcito, es América, ¿ya? Así que, bueno, este proceso igual es terrible, ¿ya? Con la creación de nuevas órdenes religiosas dedicadas a este objetivo, como la creación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿ya? Otras medidas incluyen la reafirmación de la autoridad papal, continuación del celibato, la creación de catecismos y seminarios, ¿cierto? Y la prohibición de la venta de indulgencias. Recordemos que la venta de indulgencias era la venta de los perdones por plata, ¿ya? Era, por ejemplo, si un rico cometía un asesinato, él iba y le dejaba dinero a la iglesia y la iglesia le vendía esta indulgencia, este perdón para que él entrara al cielo. ¿Te fijas? Esto se prohíbe, ¿cierto? Y también la reafirmación de la autoridad papal, ¿cierto? Se reafirma la autoridad del Papa. Se continúa con el celibato, ya esto de que los sacerdotes, los cardenales no se pudieran casar ni tener familia ni hijos, ¿ya? También la creación, como dije, de catecismo, ¿cierto? Y de seminario y la prohibición de la venta de indulgencias. O sea, lo único que cambió fue que ya no se vendían estas indulgencias, ¿cierto? Estos perdones por plata, ya. Luego dice, el inicio de la contrarreforma católica. Debido a la reforma protestante, el mundo occidental cristianizado, hasta entonces hegemónicamente católico, o sea, todos eran católicos, no había otra religión, se vio dividido entre cristianos católicos y los cristianos protestantes, que ya no estaban alineados, ¿cierto?, con las directrices de Roma, ya no estaban, ¿cierto?, con el lado de los curas, de los sacerdotes del catolicismo tradicional. Los cristianos protestantes se apartaron de esto. El catolicismo había perdido terreno y ya no era la religión oficial en muchos estados de Europa, y por lo tanto la misma amenaza que podría repetir en las nuevas colonias en el Nuevo Mundo, o sea, en América. En este contexto surgió la necesidad de reformas en la Iglesia Católica, a fin de reestructurar, ¿cierto?, y detener el avance protestante. Ya la contrarreforma viene, ¿cierto?, a tratar de recuperar este terreno perdido, ¿cierto?, porque al mismo tiempo de que pierden fieles, pierden poder, ¿cierto?, pierden que la gente crea en ellos también, ¿ya? Y tratan, ¿cierto?, de reestructurar, ¿cierto?, de innovar, ¿cierto?, de atraer a la gente y detener este avance protestante, ¿ya? O sea, de la gente que ahora era cristiana protestante. Y dice, la reforma de la Iglesia Católica se hizo cuando ya era un hecho la división religiosa de Europa. Sin embargo, no se pueden ignorar los movimientos de renovación que tuvieron lugar durante el siglo XVI en lo profundo, ¿cierto?, en el seno de la Iglesia y que contribuyeron al fortalecimiento del catolicismo. Mira, aquí en esta parte yo te reconocería que yo discrepo con la guía, porque de hecho de esto, de todo este cambio de la reforma para adelante, incluyendo la contrarreforma, surgieron las grandes iglesias protestantes
que son las que nosotros conocemos como iglesias evangélicas al día de hoy, ¿ya? Luego viene el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que se hizo de 1545 a 1563, fue convocado por el Papa Paulo III y es la reacción oficial de la Iglesia Católica ante los numerosos problemas que la afectaban, ¿cierto? Ellos se reunieron para tratar, ¿cierto?, de hacer un acuerdo, ¿cierto?, para poder enfrentar lo que estaba pasando con esta pérdida de poder, ¿cierto?, y todos estos cristianos protestantes que estaban, ¿cierto?, cada vez en mayoría, ¿ya?, tratando de recuperar terreno. Esta reacción recibió el nombre de Contrarreforma. Las principales decisiones del concilio fueron las siguientes. Se reorganizaron los obispados y las parroquias, ¿cierto? Se fortaleció el Tribunal de la Inquisición y la creación del índice de los libros prohibidos, los que mirábamos más arriba. Se afirmó de que la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes de revelación o criterios de fe. Se reafirmaron los 7 sacramentos y la superioridad de la autoridad del Papa sobre el concilio, o sea, se confirma el Papa como máxima autoridad de la Iglesia. Se reafirmó el valor de las buenas obras, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el culto a la Virgen y los santos y la existencia del purgatorio, ya que eso todos los cristianos protestantes lo suprimieron, lo sacaron, ¿ya? Obviamente en su religión. Luego también se reafirma el uso del latín como lengua eclesiástica y el celibato del clero. Y en cuanto a la disciplina eclesiástica, se estableció la obligación de residencia de obispos y abades en sus diócesis y abadías. Abades creo que son como es como una especie como de sacerdotes, como monjes, esos son, ahí sí, son monjes. Lo que significaba la supresión de la acumulación de cargos e instrucción de los futuros sacerdotes. Las decisiones que se tomaron durante el concilio no se habrían llevado adelante si no hubieran sido apoyadas por los estados europeos como España, Portugal y la mayor parte de los estados italianos. Estos países eran preferentemente católicos, ¿ya? Luego tenemos las órdenes religiosas. Las nuevas órdenes religiosas constituyeron parte fundamental de la reforma. Órdenes tales como los capuchinos, carmelitas descalzas, las ursulinas, teatinos, paulistas y los ya mencionados jesuitas consolidaron las parroquias rurales, ayudaron a consolidar la piedad popular por medio del ejemplo y el cuidado de los pobres y los enfermos, y sirvieron para contener la corrupción dentro de la iglesia, ¿ya? Por todo lo que yo te comentaba, ¿cierto?, de la venta de indulgencias, del poder, la iglesia se había tornado muy corrupta y estas órdenes religiosas vinieron a sacar, ¿cierto?, esta mala imagen que tenía la iglesia, se supone, ¿ya? Y ahí tenemos algunos, ¿cierto? Este es un monje cisterciense, dice ahí, este es un fraile franciscano, este es un cartujo, dice ahí. Yo creo que se refiere al ropaje y un monje de los dominicos, ¿ya? Luego dice, entre las órdenes religiosas que tendrá un impacto importante será la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, destacando en la defensa y difusión de la espiritualidad y de la doctrina del Concilio de Trento. San Ignacio de Loyola escribió los ejércitos espirituales, que orientaron al devoto en una relación más personal con Dios. Me falta un punto. La Compañía de Jesús se convirtió en un firme soporte de la Iglesia de la Contrarreforma. Los jesuitas se caracterizaron por su rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía, su profunda vida espiritual, ya que era la práctica de los ejercicios espirituales, y su influencia social a través de la enseñanza y su expansión misionera por América y Asia de la Matteo Ricci en China. Bueno, esto no es tan importante de lo último, no es necesario que lo aprendan. Dice, el Tribunal del Santo Oficio, que era la Inquisición, se restableció en España en el año 1471 y buscó frenar y corregir las herejías. Buscaba controlar las almas de Dios, se supone, porque eran terribles las prácticas de la Inquisición. Y luego dice, indaga y clasifica cuáles son las acciones y decisiones que implementó la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, en materia doctrinaria y administrativa. Acuérdate que este cuadro tienes que hacerlo en tu cuaderno. Entonces dice doctrinales y administrativas. Veamos de las doctrinales. Las doctrinales se refieren preferentemente a la religión. Concilio de Trento, ¿cierto? Sí. Veamos doctrinales. Doctrinales. Acá tenemos una afirmación de que la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes, ¿cierto? Vamos a ver acá. Afirmación de que la Sagrada Escritura, ¿cierto?,
y la tradición son fuentes de revelación a los criterios de fe. Las doctrinales se refieren a las creencias, ¿ya? Busquemos otro, vamos a poner unas 3. Reafirmó los 7 sacramentos, ¿cierto? Y la superioridad del Papa. Tenemos otra. Vamos a poner una más. Acá se reafirmó el valor de las buenas obras, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el culto a la Virgen de los Santos y la existencia del purgatorio. Vamos a agregar y vamos a poner esas 3. Ahora vamos a poner 3 administrativas. Vuelvo a repetir, David, las doctrinales son de acuerdo a las creencias, a la doctrina, ¿ya? Se reafirman estas doctrinas, estas creencias que tenían ellos, ¿ya? Ahora vamos a poner administrativas respectivas a la administración de la iglesia, ¿ya? No sé por qué salió así, qué raro. ¿Ya? Veamos algunas respecto a la administración. Mira, reorganización de obispados y parroquias. ¿Te fijas? Eso es de administración de la iglesia. Vemos otra. Puede ser esta. Fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición y creación del índice de los libros prohibidos, esa puede ser. Pero me gusta más esto. Sí, pongámoslo. Vamos a poner esa y la del latín. No es que pensé que había otra más, pero no. Esa, del fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición y creación del índice de los libros prohibidos. Y vamos a poner la afirmación del latín, que se reafirmó el uso del latín como lengua eclesiástica. ¿No? Tenemos eso. Ahí lo voy a dejar un minutito para que tú le pongas pausa y puedas anotarlo si quieres. Acuérdate que tienes que hacerlo en tu cuaderno. ¿Ya? Aquí en esta parte tú le pones pausa, anotas y le vuelves a poner play. ¿Ya? Entonces yo ya asumo que tú ya le pusiste pausa, que anotaste y vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Ya? Y dice, ¿quiénes fueron los que participaron en el Concilio de Trento? ¿Y cuál fue la justificación que se tuvo para su realización? Primero, en el Concilio de Trento participaron las grandes autoridades de la Iglesia Católica, ya partiendo por el Papa Paulo III, ¿cierto? Y se reunieron para organizarse cómo respondería la Iglesia Católica a la reforma protestante que estaba creciendo en Europa. ¿Ya? Tú lo anotas ahí. Si quieres lo modifico, lo voy a poner hasta acá. Ahí. ¿Ya? Ellos fueron, ¿quiénes participaron? Fueron las grandes autoridades de la Iglesia Católica, partiendo por el Papa Pablo III, y se reunieron para organizarse cómo respondería la Iglesia Católica a la reforma protestante que estaba creciendo en Europa. ¿Ya? Investiga sobre las principales órdenes religiosas que surgieron y cuáles fueron las principales funciones que desempeñaron. ¿Ya? Esto está acá, las principales órdenes religiosas. ¿Ya? Tenemos esto. ¿Me fijas? Mira, orden. Hasta acá. Mira. Tenemos la orden de los capuchinos. Estas son las carmelitas descalzas, por si acaso. Hay carmelitas descalzas, ursulinas, teatinas, paulistas y los ya mencionados. Y los jesuitas. No, estos ya mencionados no lo vamos a anotar, los ya mencionados. Y jesuitas consideraban las parroquias rurales, ayudaron a consolidar la vida popular, ¿cierto? Y el cuidado de pobres y enfermos. ¿Ya? Y hasta aquí nomás.
Hasta ahí nomás que anote, está súper bien. ¿Bien? Esas son órdenes que existen hasta el día de hoy. Luego, ¿qué funciones cumplió el Tribunal del Santo Oficio? Bueno, el Santo Oficio está aquí. ¿Ya? Y aquí lo pone así tal cual nomás. ¿Ya? Ahí, hasta ahí nomás, las almas de Dios. Se supone que era recuperar las almas de Dios, pero en realidad era puro castigar a la gente que pensara distinto. Horrible. Ahí, ¿te fijas? Nada más que eso. Ahí tú le vas poniendo pausa si quieres para que vayas anotando. Luego tenemos lee el siguiente texto y responde. Dice, considerando además de esto el mismo Sacrosanto Concilio que se podrá seguir mucha utilidad a la Iglesia de Dios si se declara que edición de la Sagrada Escritura se ha de tener por auténtica entre todas, las ediciones latinas que corren establece y declara que se tenga por tales las lecciones públicas, disputas, sermones y exposiciones. Esta misma antigua edición vulgata aprobada en la Iglesia por el largo uso de tantos siglos y que ninguno, por ningún pretexto, se atreva o presuma a desecharla. Decreta además con el fin de contener los ingenios insolentes que ninguno fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes, contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se hayan de dar a luz estas interpretaciones. Este es un fragmento del decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura del Concilio de Trento en la sesión cuarta el 8 de abril de 1546. En pocas palabras, Davidcito, en este trozo, que es de difícil comprensión porque el lenguaje es complejo, están tratando de explicar que ¿cómo se dice? No es la explicación, el descifrar la Sagrada Escritura es, ¿cómo se puede decir? Queda como libro sagrado, que lo que dice ahí es indiscutible, ¿te fijas? Em, eh, ya no se puede votar, no se puede cambiar, ¿te fijas? Em, claro, porque dicen que hay, por ejemplo, dicen que hay gente que los cambia para que la gente siga los dictámenes y eso no se puede hacer, ¿te fijas? Y aquí abajo nos dice qué problema concreto respecto de la Sagrada Escritura intentó solucionar el concilio. A ver. Mm, claro, que no cualquiera puede descifrarla, ¿te fijas? Ya, no cualquiera puede interpretarla, ¿ya? Aquí le vamos a poner eh, concilio intenta eh, que no cualquiera pueda interpretar la Sagrada Escritura a su voluntad, ¿ya? Esta debe interpretarse de acuerdo a la versión eh, autorizada por la Iglesia Católica. Eso es lo que piensan ellos, ¿ya? Así lo vamos a dejar. Indaga qué es la Vulgata y qué función cumpliría para los fines del concilio. Acá dice antigua edición Vulgata. Según lo que yo entiendo, Vulgata vendría a ser. Uy, ¿para dónde se fue el.? A ver, ojalá que no